Acá tenemos el lugar, ¿sí?, del tabernáculo, cómo estaba dividido por la parte interior. Lugar santísimo, el velo, el candelabro, lugar santo, el atrio, el arca, el altar de incenso, ¿sí?, mesa de panes, la fuente, el altar de sacrificio. Ese era el esquema del tabernáculo. Proveía, ¿sí?, de altares para quemar incienso y presentar ofrendas quemadas. El lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Tenemos las chozas o tabernáculos. No eran moradas, sino un simple refugio. La fecha de la fiesta de los tabernáculos, chozas, estaba asociada con la cosecha. ¿Alguien sabe qué se celebraba en la fiesta de los tabernáculos? ¿De Cristo, pastor? Sí. ¿Las Pascuas? No. No. ¿La fiesta? La fiesta de los tabernáculos. ¿De los panes? De los tabernáculos. De los tabernáculos. ¿No es lo que dice ahí que estaba asociado con la cosecha, de lo que cosechaban, obviamente, festejaban? No, tampoco. ¿No, tampoco? Tampoco. ¿Alguien sabe? No lo sé. Diga. Evidentemente no, estamos mandando fruta. Muy bien. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde ellos sí recordaban los 40 años que estuvo el pueblo de Israel haciendo sus tiendas, sus chozas en el desierto. ¿Sí? Esa era la fiesta de los tabernáculos, un recordatorio de sus viviendas en el desierto. Y esta fiesta se celebraba por 7 días. Las casas de un solo cuarto. ¿Alguien sabe las medidas que tenían las casas, ¿sí?, o un solo cuarto? ¿Qué medidas tenían? Acá tenemos, ¿sí?, casas de un solo cuarto, y acá está ya casas con varios cuartos. ¿Sí? Las casas habitualmente tenían un solo cuarto, que eran de 3x3. ¿Sí? Solían tener una ventana con celosía. La ventana cerrada indicaba que todos estaban durmiendo. Y acá tenemos un pasaje bíblico, y el que estaba dentro le contesta: no molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. La vida religiosa en la Biblia, la adoración en el Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cómo se adoraba en la antigüedad? Por medio de sacrificios. Muy bien, hermana Cristina. Muy bien. Por medio de sacrificios. Amén. La adoración, bueno, en el Antiguo Testamento. La fiesta de la Pascua, ¿quién puede decir qué se celebra la fiesta de la Pascua? La liberación de Israel. Creo que era cuando... La liberación del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. ¿Alguien más quiere acotar algo? Padre Cristo. Sí, cuando Dios lo libró de la muerte de los primogénitos, condenando al faraón con esa sentencia, ¿no? Y ellos pintaban con la sangre del cordero las puertas de los dinteles de la casa, y bueno, uno de los mandamientos que Dios enseña en ese momento es que coman panes sin levadura, y bueno, y lo recuerdan por las generaciones, y esa era la fiesta de la Pascua para ellos. Muy bien, hermano Rizo, muy bien.
¿sí? La fiesta de las Pascuas, ¿sí? Se celebraba, ¿sí? La salida del pueblo de Israel, ¿sí? De la esclavitud de Egipto. Muy bien. Acá tenemos el versículo bíblico, ¿sí? En Éxodo capítulo 12, versículo 11. La adoración en el Antiguo Testamento. Después de cruzar el Mar Rojo, cantaron a Dios una canción que se recuerda en Éxodo capítulo 15. Miriam tomó la pandereta y dirigió a las mujeres en una danza. El tabernáculo fue un centro para la comunión individual con Dios. Todas las aldeas tenían su propio lugar alto, su centro de adoración pagano que afectaban la adoración y la moralidad de los israelitas. Gilgal, un lugar para recordar. ¿Alguien sabe qué acontecimiento pasó en Gilgal? Por eso, sí, en este momento, sí, nos dice esta enseñanza, Gilgal, un lugar para recordar. ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué cosa se dijo en ese lugar? ¿Qué acontecimientos pasaron? ¿No fue cuando Josué paró el sol? Me parece en una de las batallas. Pero pasó algo más antes de eso. Eso, ustedes, fíjense, ahí tienen el libro y el capítulo. Padre Cristo, pastor. Por las 12 piedras. De las 12 piedras, ¿puede ser? hermano Rizo, ¿no? Está hablando así. De las 12 piedras. ¿Qué simbolizaban esas 12 piedras? Padre Cristo, pastor. Las 12 tribus de Las 12 tribus, una por cada tribu. Las 12 tribus. Una por cada tribu. Muy bien. Era la primera adoración que se hacía. Después se la ponían en el pecho, en la pechera. Era la primera adoración que se hacía después, ¿sí? De cruzar el Jordán. Amén. ¿Sí? Después de cruzar el Jordán era la primera adoración que tenía el pueblo de Dios. Y Dios le había dicho a Josué que tome, ¿sí? 12 piedras que simbolizaban, como ustedes dijeron, las 12 tribus de Judá, y que esas piedras iban a quedar ahí, para que cuando sus hijos preguntasen qué significaban esas piedras, era así el hecho histórico y sobrenatural que Dios hizo, abrir, ¿sí? El Jordán para que el pueblo de Israel pudiese pasar. Ese era el recordatorio de esas 12 piedras. Y Gilgal también, ¿sí? En ese lugar, lo que aconteció también fue algo importantísimo para el pueblo de Israel, porque aquellos hijos que habían nacido en el desierto no se habían circuncidado. Y para entrar a la tierra prometida y poseer ese lugar y seguir con el pacto de Dios, los que habían nacido en el desierto se tenían que circuncidar, tenían que tener la marca del pueblo de Israel. Gilgal también representa así donde Dios le quita la vergüenza al pueblo de Israel al estar esclavo por tantos años y lo corona llevándolo hacia la tierra prometida. Una promesa que fue hecha a Abraham y después de cientos y cientos de años se cumple en la vida de Josué y de todo el pueblo de Israel. Gilgal fue el sitio de la primera adoración de Israel en la tierra prometida. David, él trajo el arca a Jerusalén y la puso en una tienda especial. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. La adoración, ¿sí? Seguimos hablando del Antiguo Testamento. David fue la persona, el responsable y principal del desarrollo de la música en la adoración del pueblo de Israel. El templo de Salomón marcó una nueva era en la adoración.
La Pascua, fiesta de los panes sin levadura, se observaba en primavera. Ahí están los pasajes bíblicos. La fiesta de las semanas del Pentecostés. ¿Alguien sabe cuándo se celebraba esta fiesta? Después de los 50 días del Pentecostés. Después de los 50 días, está por ahí, está relacionado, pero no es después de los 50 días. A los La 40, ¿no es? La palabra 50 está relacionada así con Pentecostés. Pentecostés, sí. Claro, pero ¿cuándo se celebraba? ¿Cuándo comenzaba esta fiesta? No me acuerdo. Esta fiesta se celebraba En verano. Esta fiesta se celebraba después de la Pascua, ¿sí? Después de la Pascua, después de ese recordatorio de lo que Dios había hecho en la antigüedad, ¿sí? Comenzaba la fiesta del Pentecostés, 50 días donde ellos celebraban. La fiesta de los tabernáculos enfatizaba la acción de gracias por la cosecha. El templo fue un lugar donde traían sus ofrendas, diezmos y sacrificios. Salmos, cantos de alabanza, fue el libro de oración y adoración del templo. Los instrumentos musicales en la Biblia. Su adoración incluía música, solos, himnos, danzas y procesiones acompañadas por una variedad de instrumentos musicales. El incienso simboliza las oraciones de la gente que subían al cielo. Recitar credos, presentar ofrendas de confesión, comidas sagradas y lavamiento, el resplandor de los fuegos sagrados. Todo esto era parte de la adoración de Israel. La adoración en el Nuevo Testamento. Para el pueblo judío, ¿cambiaba la adoración, ¿sí?, ya en el Nuevo Testamento? ¿Quién puede contestar esa pregunta? Ellos siguieron con sus creencias. En el Nuevo Testamento no. Los que no creyeron en el Mesías siguieron sus creencias normalmente. Muy bien, Rizo. Muy bien. Ya, ahora no contestes más. Ya te vamos a mutear el micrófono, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? La adoración en el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel seguía adorando de la misma forma que lo venía haciendo en la antigüedad. Lo venía haciendo hasta, que ahora lo vamos a ver, hasta el sacrificio de Jesús. Aquellos que, como decía nuestro hermano, no creían, ¿sí?, en el Mesías, no creían en el Salvador, siguieron con sus costumbres, ¿sí?, de su adoración desde la antigüedad. En el Antiguo Testamento, ¿sí?, vemos la adoración a través, ¿sí?, de un sacrificio de un animal, y ya en el Nuevo Testamento, ¿sí?, la palabra de Dios, ¿sí?, hablaba de Jesús, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado de este mundo. ¿Sí? Ya en el Nuevo Testamento, ya nuestra adoración hacia Dios lo hacemos a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La cena del Señor y el bautismo, junto con la predicación, magnificaban a Jesús, el Cristo, como el Redentor resucitado y Señor viviente. La persecución aumentó hacia el fin del siglo I. Los cristianos dispersados y los pequeños grupos creados y unidos por su confesión fundamental, Jesús es Señor, experimentaron que su adoración se transformó en fuente de consolación y coraje. La influencia del judaísmo, la influencia gentil, una manera propia. El cristiano en sus primeros años estuvo vitalmente relacionado en el judaísmo.
A los 12 años Jesús se convirtió en un hijo de la ley. Se unió a sus ancianos en la peregrinación a Jerusalén y al templo. Mostró su profundo sentir por el templo y expulsó a los cambistas. Diariamente en el templo, enseñando y predicando a Jesús como el Cristo. Pablo se identificó con los requerimientos del templo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, y habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Las escrituras para la adoración eran la ley judía y los profetas, más los escritos. Cuando se produjo la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo, los creyentes adoptaron el orden del culto de la sinagoga y continuaron escudriñando las escrituras. 3 diferencias básicas distinguieron la adoración cristiana. Los cristianos proclamaban un solo Dios. Gritaba su ministerio desde las azoteas. La predicación era una parte básica de la adoración y la misión cristiana. Proclamaba una resurrección que era un triunfo sobre el pecado. Los gentiles eran sincréticos, guardaban cuidadosamente sus secretos. Los salmos, nuevos himnos, fueron provistos por escritores cristianos para enriquecer su adoración. El bautismo y la cena del Señor se convirtieron en hechos distintivos. La resurrección de Cristo y su promesa del Espíritu hicieron que su adoración fuese diferente. Se reunieron el primer día para rememorar la resurrección. El primer día se convirtió en el día de la adoración cristiana. El lugar de esta adoración del primer día se mudaba de hogar en hogar. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? La importancia de tener la adoración en el hogar. ¿Sí? La importancia que tenemos que tener. En la antigüedad, como se dijo hace unos momentos, ¿sí? Se adoraba a Dios a través de un sacrificio por un animal. Hoy en día sí tenemos la oportunidad de poder adorar a Dios, ¿sí? Poder adorar a Dios en nuestros hogares, ¿sí? Que nunca falte la adoración en tu casa, ¿sí? No solamente los días domingos para juntarnos, ¿sí? Hoy en día a través de las plataformas y poder rendirle a Dios nuestra adoración, sino que nuestra adoración tiene que ser continua, ¿sí? Todos los días rendirle adoración. Y adoración, ¿sí? No es cantar un canto, ¿sí? Que nos impulsa, que nos incentiva a adorar a Dios, sino que nuestra adoración es nuestro estilo de vida. ¿Sí? Es el estilo de vida que usted lleva delante del Señor, ¿sí? Adoración es lo que usted le entrega, lo que hay en su corazón, su acción de gracias, su amor hacia Él, su forma de andar, su forma de caminar, su forma de expresarse, su forma de hablar, su forma de conducirse en la casa de Dios. Esa es su adoración al Señor. El valor de la ofrenda. Israel se presentaba delante de Dios presentando ofrendas, diezmos, primeros frutos de las cosechas y los animales y sacrificios. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más.
La iglesia primitiva también ponía un gran acento en la dádiva benevolente. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Es importante poder sembrar en el reino de Dios. Es importante, sí, que podamos traer nuestras ofrendas, traer nuestro diezmo, traer los primeros frutos, las primicias. ¿Sí? Antes, ¿sí? se ofrendaba o se diezmaba, ¿sí? A través de animales, a través de lo que uno generaba en la agricultura, ¿sí? Pero eso era en la antigüedad, eso era en ese tiempo, pero hoy sí, nuestro capital, ¿sí? Es lo que nosotros ganamos con nuestro sudor de la frente, ¿sí? Con nuestro trabajo. Desde ahí tiene que partir nuestras ofrendas, desde ahí tiene que partir nuestro diezmo y nuestras primicias para el Señor. La necesidad de la purificación y consagración. El día de la expiación era más solemne de los días. La adoración de Israel puso gran énfasis en la purificación, el lavado de las vestimentas. Esta actitud se transformó en una parte vital de la adoración en la iglesia primitiva. Hebreos 10:21 nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El reunirse para la adoración comunitaria es un deber que no debe tomarse a la ligera. La adoración equipa al pueblo de Dios con visión y compasión. Es necesario poder adorar al Señor. Y como diría el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Sí? Que nuestra alabanza nunca falte para el Señor. Que nuestra adoración nunca falte para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a hacer un repaso, ¿sí? de la clase. Número 1, nombrar tipos de trabajos que se mencionan en la Biblia. ¿Cuáles eran los trabajos que se mencionaban en la Biblia? El hermano Rizos no puede hablar, ¿sí? Labrar la tierra, alfarería. Muy bien. Agricultura. la agricultura, la ganadería y la alfarería. El pescador. Muy bien. ¿Cómo estaban compuestas las familias del Antiguo Testamento? Varios integrantes, numerosas. Tenían muchos hijos. Era una familia muy extendida, ya que los varones tenían 2 mujeres, se le permitía. Sería familias extendidas como Abraham y María y José. Bien, eran, sí, familias numerosas. Acá vamos a esta pregunta y muchos se reían, sí, en el momento que nuestro hermano Néstor estaba enseñando. ¿Sí? ¿Cuál era la posición del hombre y la mujer en la familia? Era amo. Era el Señor. Depende. Era amo y señor. Sí. El líder espiritual de su casa. Muy bien. Eso, muy bien. Eso sí. El liderazgo. O sea, hablando, sí, en la antigüedad, era el hombre que tenía todas las decisiones. Él era el que decidía, ¿sí? En todo lo que se refería a la familia. Por eso se le decía amo, ¿sí? A lo mejor la esposa decía no, pero la última palabra la tenía el hombre en la antigüedad. ¿Sí? Hoy es diferente, no vivimos en un tiempo antiguo, sino que vivimos en un tiempo distinto a las costumbres del pueblo judío.
Hoy las decisiones sí la toma el matrimonio, las decisiones muchas veces tienen que ser consultadas a la familia, ¿sí? A los hijos, para que puedan emprender lo nuevo que tienen. Es necesario, ¿sí? No tener esa postura del amo y señor, sino ser flexible, ser misericordioso con su esposa, y como dice la Biblia, que la mujer es un vaso frágil, ¿sí? Bueno. Es necesario Bueno, poder profe, cuidar. ahí, profe. Repita, profe. Es necesario no tomar una posición, ¿sí? De amo, ¿sí? Ustedes tienen que saber que si Dios les dio una esposa, usted alcanzó el favor del Señor. Y como usted alcanzó el favor de Dios, tiene que cuidarlo como un vaso frágil, ¿sí? Tiene que cuidarlo Que quede como un claro. vaso frágil. Quede claro. Seguimos teniendo la última palabra, pastor. Seguimos teniendo la última palabra. Sí, querida. Muy bien, excelente. Pero Sí. también afronta las consecuencias, son los responsables de afrontar. Así. Padre Cristo, hermano, Padre Cristo. Y por último, ¿sí? Por último, es algo fundamental que el hombre pueda tomar la posición de líder, ¿sí? Si hay papás, ¿sí? Si hay varones, ¿sí? ¿Cuál es la posición del liderazgo? Es poder llevar a su familia a los pies del Señor. ¿Sí? ¿Cuál es la posición del líder espiritual? Es poder tener su altar familiar. Es necesario que como padres podamos tener, ¿sí? Nuestro altar familiar con la familia. Una vez por semana, ¿sí? Media hora, una hora, que usted pueda tener su altar, que usted, varón, ¿sí? Pueda enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, le pueda enseñar la sana doctrina, le pueda enseñar el bautismo, le pueda enseñar la Santa Cena, le pueda enseñar, si todo lo que usted aprendió, usted se lo pueda volcar a sus hijos primeramente. ¿Y cómo lo logramos? A través del altar familiar. Haciendo el altar familiar, Dios bendice mucho más a la familia, porque es el momento donde usted le da lugar para que Dios pueda hablar al corazón de sus hijos. ¿Sí? Hágalo, si no lo estaba haciendo, hágalo, siga al altar familiar, tome posesión, ¿sí? Del líder espiritual, ¿sí? De ese líder que lleva a su esposa y a sus hijos a los pies del Señor. ¿Cómo se estableció el matrimonio? Lo arreglaban los padres. Los padres armaban el matrimonio, elegían el... Eso lo podemos hacer hoy también, pastor, así le elegimos a los hijos. A veces es difícil, sí, pero hoy les vuelvo a decir, vivimos en un contexto diferente a lo que se vivía antes. Sí, los padres pueden aconsejar y sí, los hijos, sí, se tienen que fijar siempre en una persona que ame a Dios. ¿Sí? Si hay jóvenes acá, ¿cuál es la mejor forma de saber si ama a Dios? ¿Sí? De que sirva a Dios en la iglesia, de que sea obediente a sus padres, de que estudie, de que si trabaja, que diezme y que ofrende, ¿sí? Y que siempre esté a disposición del pastor para poder servir al Señor. ¿Sí? Es la forma de saber de que una persona ama a Dios. Y muchas veces nos llevamos por el aspecto físico y eso es lo que atrae, pero en su corazón muchas veces no está el amor al Señor. Y el éxito del matrimonio, sí, es que los dos puedan amar a Dios, de que los dos puedan amar, servir al Señor. ¿Qué tipos de vivienda tenían? Padre Cristo. Vivían en tiendas que eran, se podían armar y también se podían... ¿Cómo se llamaba la tabernáculo, choza, casa de un solo cuarto? Muy bien. Muy bien. ¿Qué significaba la adoración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo?
en el Antiguo Testamento por medio de los hacía sacrificios. referencia a los animales sacrificados. Y en el Nuevo Testamento Jesús se sacrificó por nuestros sería adorar a Jesús. Creo que me expresé bien, ¿o no? Bien, sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue la influencia del judaísmo y de los gentiles en la religión? Judaísmo y los gentiles. ¿Cómo influían los judíos en el pueblo gentil? Adoraban a un solo Dios. Sí, tanto los judíos como los gentiles, sí, adoraban a un solo Dios. Pero la influencia que ellos tenían, sí, era de que aquellos judíos que no habían aceptado al Salvador, a Jesús, ellos seguían con sus ritos, ¿sí? Seguían creyendo en sus costumbres. En sus costumbres, exactamente. Muy bien. ¿Qué significa dar ofrendas y diezmos? ¿Por qué usted ofrenda? Partamos de ahí. ¿Por qué usted ofrenda al Señor? Como una forma de agradecer. Dar Bien, la parte que le corresponde, digamos, a Dios. Hay una parte de nuestros bienes que le corresponde a Dios. Padre Cristo, pastor, ¿por qué es bíblico? Por obediencia. Padre Cristo, pastor, es una forma... Una manera de agradecer y de festejar. Padre Cristo, pastor, por acción de gracias. Por acción de gracias. Padre Cristo, pastor, hay un texto bíblico que dice, dale a César lo que es César y darle a Dios lo que es de Dios. Y es por obediencia, pastor, por lo que dice su palabra. Muy bien. Paz de Cristo, pastor. Dar ofrendas y diezmos es una forma de adoración. Muy bien. Ahí me gustó mucho más todavía. Sí. Nuestras ofrendas y nuestros diezmos es como una adoración al Señor. Si todo lo que dijeron lo hacemos, ¿sí? Por obediencia, lo tenemos que hacer con amor, ¿sí? Cuando usted va a ofrendar y cuando usted va a diezmar, délo con amor, ¿sí? Porque es para la obra de Dios, es para el Señor, ¿sí? Délo con amor, no se queje, ¿sí? No murmure, ¿sí? Usted recuerde que el que siembra, ¿sí? Abundantemente segará. Y aquel que siembra escasamente va a cegar, ¿sí? Cuando usted tenga que dar para Dios, délo con alegría, ¿sí? No lo dé con tristeza, no lo dé quejándose, sino que usted lo pueda dar con amor para el Señor. Porque todo lo que recibimos, en fin, proviene de Dios, ¿sí? Todo lo que usted recibe proviene del Señor. Y por último, ¿qué era el día de la expiación? El día de la purificación. El día de la purificación. Muy bien. Muy bien. Excelente. Es la eliminación del pecado a través de un tercero. Muy bien. Muy bien.